Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Anoche aquí en la Ciudad de México, en la zona de la Colonia Condesa, fue presentado el álbum oficial del Mundial de Rusia 2018 y con ello arranca de manera oficial todo este merequetembe que es para intercambiar y tratar de llenar algo que parecía imposible porque algunos pocos lo logran, que es llenar precisamente este álbum. El Mundial está cada día más cerca y para seguir elevando la pasión por la justa mundialista, fue presentado el álbum oficial de la Copa del Mundo Rusia 2018. Esta es una reliquia para muchos de los amantes al fútbol y sobre todo para los coleccionistas de estos álbumes mundialistas. Para esta edición serán 682 estampas y cada selección contará con 18 jugadores. Además, se podrán ver datos históricos de las Copas del Mundo. Panini ha hecho un esfuerzo muy grande para traer este álbum con muchísimas novedades, como muchas cosas nuevas que estamos implantando, aplicativos, inversiones muy fuertes que fueron hechas en social media mundialmente y ustedes van a tener oportunidad de bajar aplicativos, intercambiar estampas y hacer muchas acciones diferenciadas. Durante la presentación se realizó un homenaje a 6 exfutbolistas y seleccionados nacionales: Ramón Morales, Luis Roberto Alves Sague, Jorge Campos, Pavel Pardo, Claudio Suárez y Luis García fueron los jugadores que recibieron su estampa como parte de una edición especial. El álbum Rusia 2018 está a la venta y se puede conseguir en tiendas de autoservicio y puestos de periódicos. Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y esta noche la selección nacional mexicana jugará su primer partido ya de manera oficial de gira previo a su participación en el Mundial de Rusia 2018. Serán 2 encuentros con los cuales se despedirá de la afición mexicana en los Estados Unidos. El primero de ellos hoy, 8 de la noche, allá en Santa Clara, California, enfrenta a la selección de Islandia, la sensación del fútbol europeo. 8 de la noche, México-Islandia, esta noche de viernes. Y bueno, ayer se llevó a cabo el segundo día de actividades del CIS, este congreso en donde los líderes de la industria del deporte a nivel mundial y también por supuesto nacional se reunieron aquí en la capital del país y tocó turno precisamente de ponencia para Horacio de la Vega, el titular del Indeporte de la Ciudad de México. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México formó parte del Sport Innovation Summit con el tema del olimpismo. Esto como parte de los festejos del 50 aniversario de la justa olímpica México 68, a cargo del director general Horacio de la Vega. Entre los temas a destacar fue la renovación que se ha realizado en los recintos olímpicos que alberga la capital del país, que hace 50 años fueron sede de diferentes deportes, la realización de un calendario de todo un año de actividades para el festejo del aniversario de México 68, que engloban 50 actividades deportivas y 25 culturales. La recuperación de muchas de las cosas que hicieron en el 68, había por supuesto los museos que vamos a hacer, había por supuesto un programa editorial muy importante, videográfico, con la parte de las películas que hicieron en el 68, muchas cosas que también ocurrieron con un proyecto de parte del programa cultural que era la Ruta a la Amistad, muchas culturas que los que viven aquí en la Ciudad de México recuerdan todas las culturas que tenemos en periférico, ahora las movimos prácticamente algunas de las glorietas y se han estado restaurando una por una hasta tenerlas justamente en este año, todas y cada una de ellas restauradas. Además de los recintos remodelados, se están construyendo nuevos espacios para impulsar deportes y enfocarse a Tokio 2020, como es una pista de BMX en la ciudad deportiva, el skate park más grande del mundo y un muro de escalada. Además, Horacio de la Vega entregó un reconocimiento a los atletas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos de México 68. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y fue dada a conocer la lista de tenistas que van a participar en el CDMX Open. Se dieron a conocer a los tenistas que participarán en el CDMX Open 2018 dentro de la categoría ATP Challenger Tour, que se llevará a cabo del 9 al 15 de abril en el Deportivo Chapultepec. Dentro de los competidores más rankeados se encuentra el austriaco número 114 del mundo, Gerald Melzer, así como el español Adrián Menéndez Maceiras y el alemán Yannick Haffman. El ganador del torneo se hará acreedor de una bolsa de $100,000.
El CDMX Open tendrá lugar en el Estadio Rafael Osuna del 9 al 15 de abril. 2 días antes serán las calificaciones y en este participarán 32 tenistas, así como 16 parejas de dobles. Cabe destacar que los boletos para este evento serán desde los 150 pesos y hasta los 1,500 pesos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y ayer los capitanes de la Ciudad de México cayeron ante Fuerza Regia en el tercer partido de la serie semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. 83-69 fue el marcador final allá en el Gimnasio Nuevo León Unido en Monterrey, Nuevo León. Fuerza Regia pone así la serie 2-1, aún a favor de la escuadra capitalina. Y precisamente vamos a ver porque esta noche se lleva a cabo el cuarto partido ya de esta serie, allá mismo en la casa de la Fuerza Regia, a las 9 de la noche. Fuerza Regia frente a los capitanes de la Ciudad de México, que lo decimos, aún mantienen la ventaja en la serie. 2-1 en este momento se encuentra hoy el cuarto partido de este duelo semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. ¿De qué estuvieron hablando ayer en las redes sociales en temas deportivos? Por supuesto, el tema que acaparó toda la atención fue el ya inminente fichaje del sueco Zlatan Ibrahimovic con el LA Galaxy, equipo donde militan los hermanos Dos Santos, Giovanni y Jonathan, uno de los considerados mejores del mundo en su momento, que ya viene muy a la baja, muy al estilo de las contrataciones que llegan a la MLS, que es una liga del retiro. Ahí han llegado David Villa, ha llegado Kaká, Beckham, Pirlo. Ahora Ibrahimovic es cuestión de horas para que hagan oficial ya su incorporación al equipo de Los Ángeles. De otro tema que estuvieron hablando mucho en las redes sociales fue de el galés Gareth Bale. Ayer Gales sostuvo un partido amistoso frente a China, anotó 3 goles en el partido y aparte puso asistencia para 1/4. Gran actuación del delantero que juega en el Real Madrid, aunque no tiene demasiada actividad en la escuadra merengue. Con su selección desde hace muchos años es el líder precisamente, y ayer lo demostró con estos 3 goles y un pase para un gol. Y bueno, ya para despedirme, compañeros, vamos a este video. Los pongo más o menos en contexto. Es de Juan Martín del Potro, este tenista argentino que está teniendo ahorita de veras otro despunte en su carrera. Acaba de ganar el fin de semana pasado un Grand Slam, ganándole al número 1 del mundo precisamente. En su cuenta de Twitter pone: hay veces que te dejan sin palabras, ¿no? ¿Por qué? Vamos a verlo. Vine a sacar solo para ti y tú eres el mejor. Tú eres el mejor jugador de mi vida. Siempre cuando juego tenis, siempre pienso en ti. Eres el mejor. Mándale un beso, un beso. Un beso volado. Eres el mejor del mundo. Palabras a todos. Es lo que puede generar la visión, ¿no? El amor por uno de tus ídolos. Esta niña completamente en lágrimas, ¿no? Gritándole que lo amaba y que era el mejor tenista del mundo. Pero precisamente son estos gestos que no tienen todos los que hacen diferente a un deportista. Este acercamiento y agradecimiento con selección. Hay muchísimos que ya no lo tienen, ¿no? Futbolistas mexicanos hay, pero por postales que no tienen ese tipo de detalle. Con la gente que realmente los ha colocado ahí, ¿no? Con todo su reconocimiento y con toda su admiración. Esto es lo que hace gran un deportista. Nada más que, como diría una amiga mía, también está bien guapo, ¿no? Sí, también. Ahí está Juan Martín del Potro, que seguramente muy pronto estará dentro del top 3 del ranking mundial de la ATP. Sobre todo, Ricardo, que no olviden que ellos son referencia para esos niños son de y ejemplo para futuros deportistas. ¿Sabes cómo se le va a olvidar esto a la niña? Nunca. Es la información deportiva. Ricardo, muchísimas gracias.